quienes llevamos un ritmo de oración que nos va proponiendo la iglesia a través de la liturgia, que es la oración propia de la iglesia, encontramos hoy lunes de la primera semana, un texto del apóstol Pablo que no deja de sorprender y de maravillar. Y aún así, sorprendiendo y maravillando, es muy difícil, diríamos, de entrar en la comprensión del mismo, aunque lo que nos exige parece ser puntualmente fácil y asequible a nuestra comprensión. Todos pudiéramos decir algo sobre él, pero en la practicidad de nuestra vida, en el avatar, en el suceder de mil cosas, en el suceder de las emociones, de los acontecimientos, de los contextos, de las decisiones que tomamos, de las circunstancias en las que nos vemos envueltos, el texto se hace significativo, sí, más significativo, pero a la vez más distante. Es un texto que parece estar eminentemente claro, eminentemente cercano, pero en esa inmediatez, en esa cercanía de lo que se nos dice, en esa sencillez de expresión del apóstol, hay una distancia porque queda como idea perdida en la inmediatez de las experiencias que vamos teniendo. El texto dice: llegar a la plenitud en el conocimiento de la voluntad de Dios, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así caminarán según el Señor se merece y le agradarán enteramente, dando fruto en toda clase de obras buenas y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos en toda fortaleza, según el poder de su gloria. Podrán resistir y perseverar en todo con alegría. Y la primera parte ya es importantísima, porque dice: llegad a la plenitud en el conocimiento de la voluntad de Dios. Y cuando nosotros nos encontramos envueltos en este enigma de cuál es la voluntad de Dios, de hecho ya parece estar cercano, y está cercano porque es muy expreso la voluntad de Dios. Y todos decimos: quiero cumplir la voluntad de Dios, o estoy haciendo la voluntad de Dios, o hagan la voluntad de Dios, como una norma constantemente en nuestros labios, constantemente dicha y escuchada, constantemente pudiéramos decir predicada. Pero hay esa distancia entre sentir que estoy verdaderamente con mi mente comprendiendo la voluntad de Dios, con mis sentimientos viviendo como Dios quiere, es decir, los sentimientos que Dios quiere, y ya aquí aparece la sensación evidente y clara de: wow, no es tan cercano, no es tan inmediato. El mandato lo tengo en mis oídos, lo escucho, lo reconozco, pero esa posibilidad, esa cercanía, no. Y aquí entonces se hace un poco ya la situación, si lo vemos con seriedad, nos va poniendo en aprietos. Y Pablo continúa diciendo: con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces la voluntad de Dios se conoce con sabiduría e inteligencia espiritual. Llegar a esa plenitud. Y dice plenitud porque ya hay un conocimiento. ¿Quién conocerá la mente de Dios? ¿Quién conocerá el querer de Dios? ¿Quién conocerá la voluntad de Dios? Y entonces tendríamos que usar otra cita del apóstol Pablo que dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos el pensamiento expreso de Cristo. Y ya en la secuencia de videos que hemos estado viendo, o ustedes han estado escuchando, veíamos que la mente de Cristo, la revelación formal de Cristo, era que nosotros fuéramos hijos en el Hijo, es decir, hijos en Cristo, es decir, que a imagen de Cristo nosotros también nos hagamos hijos del Padre en plenitud. Ya lo somos por el bautizo, pero lo vamos a hacer de manera plena, lo vamos a llevar a plenitud por la generosidad del Espíritu Santo que nos comunica la vida divina. Y decíamos que había que tener una imagen de Dios, una imagen de la vida
ante Dios y para con Dios, y que esta imagen se iba desarrollando a plenitud. Cuando nosotros sabemos ser hijos de Dios, cuando nos desenvolvemos y nos desarrollamos como hijos de Dios, ya estamos en el hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios a un hijo de Dios, ¿cómo se le participa? Bueno, cuando el contexto me pone en cierto tenor de acción, dígase, ante mi hermano que actúa conmigo de una manera determinada y la inmediatez es que yo lo repudie, que yo le diga imbécil, como hijo de Dios reconozco que el que llame a su hermano imbécil tendrá que compadecer ante el Sanedrín, dice el mismo Jesús. Cuando siento en la inmediatez de la ofensa el repudio por una ofensa que se hace a mi persona, el agravio, siento el deseo o me siento justificado para odiar a mi hermano, a mi prójimo, a mi padre, a mi madre. Y el inminente mensaje es: el Hijo de Dios no actúa de esa forma. Si tu hermano te ofende, ¿cuántas veces debes perdonarlo? Hasta 70 veces. Y entonces ya vamos comprendiendo por las palabras de Cristo, por la mente de Cristo, por Cristo, que es la palabra de Dios, que es la imagen del hombre nuevo, cómo debemos actuar. Y entonces ya estamos en la voluntad de Dios, porque yo no hago mi voluntad, porque mi voluntad ante un insulto, ante una injuria, ante una injusticia que se comete contra mí, ante algo que yo no esperaba y que yo no quiero y que yo no deseo, se justifica para actuar desde mí. Y entonces ya no hablo de la voluntad de Dios, sino de mi voluntad. Para continuar en este tenor, yo, como dice Pablo, llegad a la plenitud en el conocimiento de la voluntad de Dios. Y nosotros podemos decir e insertar aquí entre paréntesis, a la voluntad de Dios, al ser hijos de Dios, para que se haga más comprensible en el tenor de los videos que ya nosotros vamos teniendo. Llegar a la plenitud en el conocimiento de la voluntad de Dios, es decir, a la plenitud de ser hijos de Dios. Llegar a la plenitud de ser hijos de Dios, en el conocimiento de ser hijos de Dios. Llegar a la plenitud en el conocimiento de ser hijos de Dios. Y entonces nos dice dos categorías importantes para lograrlo: con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y la sabiduría y la inteligencia espiritual no es la inteligencia ni la sabiduría de la carne, ni la inteligencia de los sentidos, no es la aprehensión de los sentidos, no es la primera impresión que en el que yo, mi persona, recibe. Porque mi persona tiene un primer estadio, un primer escenario en el cual suceden las cosas. Y ese escenario es mi cuerpo, es la inmediatez, es mi psique, es mi mente, es mi pensamiento que se ve por la conciencia invadido de lo inmediato. Cuando Pablo nos dice, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, no está renunciando a esto, sino que se sobrepone a esto. ¿Por qué? Porque la sabiduría y la inteligencia espiritual es más profunda. Y aquí donde nosotros tenemos en esta sabiduría e inteligencia espiritual, nosotros hemos recibido que debemos ser y debemos actuar y debemos comportarnos y debemos realizar la imagen de hijos de Dios. Ya hemos salido de la inmediatez. Ya yo salí de esa categoría inmediata de odia a el que te ofende, ataca al que te persigue, maldice al que te maldice, repudia a quienes no actúan como tú debes o quieres que actúen contigo. Entonces, ya aquí nos vemos nosotros sacados de la multitud y nos vemos puestos en el resto de los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios son un resto, son un grupito, son una parte de entre la muchedumbre que Dios se ha escogido para sí. Y como ya Dios me escogió para sí, yo me esfuerzo por vivir como Dios quiere que yo viva. Entonces, ya no vivo en que en mis sentidos sentí que me pisaste. En mi conciencia sentí que me lastimaste y me laceraste. No, yo siento, ante todo, en mi inteligencia espiritual,
y en mi sabiduría espiritual, yo de, canalizo todo lo que sucede, porque yo no soy ya un hombre en la carne. Ya yo no me rijo por la carne, ya yo no me rijo por las impresiones que en mi carne experimento. Y entonces, así continuamos. Si caminan según el Señor se merece y le agradan enteramente, dando fruto en toda clase de obras buenas y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, este caminar, porque esto es este ser hijo de Dios es un camino, es un desarrollarse. Por eso digo, la voluntad de Dios no se va a hacer en mi cabeza, se va a hacer en mi día a día. Y se va a hacer en mi día a día en los contextos que mi día a día me presenta. Yo puedo crear escenarios para hacer obras buenas. Yo puedo, en mi casa, crear la mejor disposición para que todo sea conforme al plan de Dios. Pero los demás, que también tienen capacidad de acción, que van a venir, que van a venerar, que van a perturbar, aquí es donde se pone en jaque este ser imagen de Dios. Y este es el camino. Nosotros tenemos que caminar no solo en lo que pensamos, queremos, deseamos, planificamos, sino también en lo que surge. Por eso, cuando los demás en el mundo nos atacan, nos persiguen, nosotros no podemos estar atentos a lo que ellos hacen, sino que nosotros tenemos que estar atentos a lo que ya hemos recibido, que es ser hijos de Dios, a la realidad que nos ha invadido, que nos ha sobrevenido, que es de lo que somos portadores, ser otros Cristos, ser hijos de Dios. Y entonces ya nosotros no vamos a estar atentos a qué has hecho tú conmigo, qué estás haciendo tú para conmigo, para yo responder. No, yo respondo, yo vivo desde una realidad distinta a la cual he llegado por la revelación de Dios y en la cual me mantengo por la sabiduría y la inteligencia espiritual. Y camino en ella, es decir, continúo mi vida en ese hacerse. Es decir, yo continúo dando pasos firmes en ese hacer, actuar y realizar la imagen de hijo de Dios. Y eso ya no es otra cosa que el hacer a Dios, a Cristo presente en mí y presente en mis hermanos y presente en el mundo y presente en las ocasiones donde yo me tengo que, de alguna manera, desarrollar. Entonces, caminarán, es decir, vivirán. Caminar es, de alguna manera, vivir en esos escenarios según el Señor se merece. Porque el Hijo de Dios camina, vive, desarrolla su vida siendo hijo de Dios, claro está, como el Señor se merece. Y dice entonces, y le agradarán enteramente. Porque entonces Dios, viendo cómo actúo, cómo me desenvuelvo, cómo traigo a la colación, cómo revivo ante los ojos de los que no creen a Cristo, cómo hago presente a Cristo a través de mi persona, a través de mi yo, para que sea lo que Pablo había dicho ya, no vivo yo, sino que es Cristo que vive en mí. ¿Qué va a suceder entonces? Una cosa de grandísimo significado y de gran valor, dice Pablo, y le agradarán enteramente. ¿A quién? Al Señor. Le agradaremos enteramente. Y recordemos aquello que encontramos en el Evangelio cuando Jesús va a comenzar su vida pública. ¿Qué dice? Dice así, que habiéndose bautizado Jesús por Juan en el Jordán, se abrió el cielo, una paloma descendió sobre él y una voz se oyó desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado, el predilecto, escuchen. Y entonces le agradarán enteramente. Es ya participar de eso que se dijo de Cristo. Porque también nosotros hemos sido bautizados, porque también nosotros hemos sido incorporados a esta vida que le corresponde a Cristo y que se nos ha participado a nosotros en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios nos enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo vendrá y les enseñará todo. Y ese todo es vivir como hijos de Dios a imagen de Cristo. Dice, continúa diciendo Pablo, dando fruto en toda clase de obras buenas. Porque la voluntad de Dios se entiende porque es obra buena. Es ya para la comprensión de la gente del mundo. Los hijos de Dios hacen la voluntad de Dios y esta
se quedan manifiesta ante ellos, es decir, se evidencia, ellos la pueden ver como obras buenas, dando fruto en toda clase de obras buenas. Hay frutos de la carne y esos son contrarios a los frutos que debe dar el Hijo de Dios, los hijos de Dios. Y si los hijos de Dios dan frutos de la carne, se debe a la corruptibilidad de sus cuerpos, a la impresión que todavía persiste en ellos del hombre viejo, pero realizando, por esto que Pablo decía más atrás, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, realizando esto, el hombre viejo va quedando como cosa del pasado. Yo me voy adelantando, como dice Pablo también, en una carrera. No me creo seguro, sino que sigo con los ojos puestos en la meta como una carrera, así como los que corren, los que participan en estos torneos en el mundo lo hacen por una corona corruptible. Yo lo hago por una corona de incorruptibilidad, nos va a decir Pablo. Estoy parafraseando un poco porque no estoy haciendo la cita textual, pero es eso, es en toda clase de obras buenas y creciendo en el conocimiento de Dios. Porque estas obras buenas, esta complacencia que el Padre va a tener en nosotros, este agradar enteramente, dando fruto en toda clase de obras buenas y creciendo en el conocimiento de Dios, genera un conocimiento de Dios. Porque el conocimiento de Dios no es otra cosa que lo que es la sabiduría, que es un vivir en Dios. Es un placer que se tiene en Dios, es un deleite que se encuentra en Dios y en sus cosas. Y ya las cosas de Dios no me son desabridas, no me son de otro mundo distinto porque yo vivo en la carne y solo siento las impresiones de la cosa de la carne, sino que las cosas de Dios me agradan y yo me siento complacido en ellas. ¿Por qué? Porque ya yo no estoy tan lejano a Dios. Ya yo no estoy entristeciendo el espíritu, ya yo no he dejado a Dios afuera de mí, sino que ya yo estoy cerca de Dios, ya yo lo siento junto a mí, en cuanto en esta tierra es posible. Y eso ya Dios lo ha hecho porque la amistad es cercanía y Dios se ha hecho amigo nuestro. De eso se trata la vida cristiana, en que el Padre, en el Hijo, nos ha participado su amistad. Ya no les llamo siervos, sino que les llamo amigos, porque les he comunicado todas las cosas que he visto de mi Padre, o que he aprendido de mi Padre, o que he hecho, o realizo, o tengo en mi Padre. Y entonces nosotros somos portadores de esta amistad de Dios, fortalecidos en toda fortaleza, según el poder de su gloria, podrán resistir y perseverar en todo con alegría. Y entonces ya tiene una connotación muy práctica, porque dice fortalecidos en toda fortaleza. Esta fortaleza es saber que la fuerza nuestra está en la impresión, en los sentimientos que Dios va dejando en nosotros. Este gusto de Dios, esta sabiduría, esta inteligencia espiritual, este sentir que agradamos a Dios, nos fortalece. Así como uno tiene y descubre mucha fortaleza cuando está realizando los frutos de la carne, en los que antes se complacía, uno descubría un placer que estaba por encima de uno mismo. Tanto es así que parece que impide el flujo de la voluntad para que seamos libres. Nuestra voluntad se ve como cautivada en el placer que teníamos en el mundo. Lo mismo va a pasar con Dios cuando nos vamos acostumbrando a estar con Él. Cuando nos vamos entregando a Él, empezamos a tener en Él estamos cautivados por Él, estamos seducidos. Ya lo decía el profeta Jeremías, tú me has seducido y yo me he dejado seducir. Entonces, esta es la fortaleza del hombre interior. Esta es la fortaleza del Hijo de Dios. La fortaleza del Hijo de Dios no es una fuerza como la de Sansón, una fuerza tangible de levantar, de matar, de aniquilar. No, es una fuerza que para todos es debilidad, pero que para él es una fuerza tal, porque él no vive ya en el estímulo de la realidad, sino que Dios lo estimula en su persona, en su intimidad. Dios lo consuela, Dios lo llena de júbilo y de gozo y de alegría. Como aquel día que Jesús, lleno de gozo,
Dice, te alabo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Y entonces se llenaba el Señor de júbilo y de alegría. Ese mismo júbilo nos lo participa también el Espíritu Santo en Cristo, bajo el testimonio de Cristo que lo vivencia y que a la vez nos los da a nosotros como testimonio de la inmensa riqueza que es la vida de Dios y que nosotros la tenemos ya por el Espíritu Santo. Entonces esta es la fortaleza que los hijos de Dios van experimentando y dice, según el poder de su gloria. Y la gloria de Dios no es otra cosa que Él mismo. Todo lo de Dios está impregnado de su gloria. El movimiento que genera la vida íntima de Dios como Padre, que tiene un hijo, que genera un hijo igual a Él porque lo concibe, lo engendrado, no creado, sino que esta fuerza del amor del Padre, sin tiempo, sin una gradación de tiempo, genera al Hijo, porque es tanto, es tan inmenso este amor, que no se queda en sí mismo, y entonces tiene al Hijo, que es la imagen de este amor, que es la realidad de ese mismo amor. Y entonces el Padre ama al Hijo como se ama a sí mismo, al Hijo, que es su propia imagen, y este amor ya empieza a tener movimiento, sin tiempo. Esto es una forma de decirlo, muy bella, muy elaborada, pero así el Padre, conociéndose, amándose y conociéndose, genera al Hijo. Este conocimiento y este amor es este conocimiento es el Hijo, y este amor que genera este conocimiento y este conocimiento que genera este amor es el Espíritu Santo. Y esto es la Santísima Trinidad. Y la Santísima Trinidad nos participa a este dinamismo de su vida íntima, que es fortalece, que es el poder de su gloria, porque la gloria de Dios se ha manifestado. Y la gloria de Dios era Cristo cuando estaba con nosotros, y lo es aún, porque aún está con nosotros en el testimonio del Espíritu Santo. Jesús está vivo, ha resucitado, y nosotros lo hemos comido con Él, decían los apóstoles, y nosotros creyendo esto también sabemos que Él está y lo tenemos tan cerca. Y entonces dice, podrán resistir y perseverar en todo con alegría. Y la alegría es el sello de la vida cristiana, porque estamos tristes, cabizbajos y sombríos cuando no tenemos un consuelo en nuestro interior, cuando en nuestro interior solo hay pena, cuando en nuestro interior solo hay dolor, angustia, persecución, sensaciones por demás insoportables. No tenemos de qué echar mano, no tenemos nada a qué aferrarnos. Pero cuando nuestro hombre interior ha ido conociendo esta imagen del Hijo de Dios y viviendo según todo lo que ya vimos del apóstol Pablo, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener alegría. Y esta alegría no se puede ocultar. Esta alegría es un don de Dios, es una generosidad de Dios, es un movimiento que brota tan ordenadamente de nuestro interior que no está sujeta a las cosas externas. Nos podemos entristecer por las cosas externas que pasan, eso es normal, eso es psicológico, eso es una ley establecida de la naturaleza que Dios ha creado, que Dios ha dispuesto, pero en nuestro interior hay un dinamismo que no está sujeto a nada de eso, al punto tal de que todos los que ven a los verdaderos hijos de Dios se escandalizan porque no comprenden de dónde brota todo esto. Ni siquiera el mismo creyente lo comprende. Y aquí una cita muy importante que decía Santa Teresa y la había aprendido ella de Francisco de Osuna, que una cosa era que Dios diera una gracia, es decir, que Dios diera una experiencia particular, y una cosa era saber decir qué era esa experiencia, es decir, saber explicar qué estaba Dios haciendo o qué era eso que Dios estaba haciendo. Lo mismo pasa con todos los dones de Dios y con la alegría de Dios. Es muy difícil expresarlo, es fácil vivirlo, Aún así, tenemos que hacer un esfuerzo y Dios da gracia para que algunos podamos hablar de estas cosas y esperar en Dios ser entendidos, porque no se ama lo que no se conoce y no se conoce aquello de lo que no se habla, de lo que no se va compartiendo, de lo que no se ve uno, aún no conociéndolo a veces por experiencia, aproximando por una comprensión, porque la comprensión va creando deseo, el deseo va creando un entusiasmo y el entusiasmo
pone en función a la mente para que aprenda eso que me entusiasme. Va poniendo la voluntad constantemente, la va deteniendo en ese objeto deseado, y mientras la voluntad descansa en el objeto deseado, hay conocimiento. La mente empieza a nutrirse de ese objeto, empieza a recibir de eso en lo que descansa la voluntad muchas impresiones. Por eso nosotros vamos conociendo a Dios. ¿Cómo? Por estar con Él. Los apóstoles no conocían a Dios, no conocían a Cristo, y Él los llamó para que estuvieran con Él. Marcos 13. Marcos 3:13. Y los llamó para que estuvieran con Él. Cuando llama a los primeros discípulos, baja del monte de haber estado orando y llama a los que Él quiso. Y los llamó para que estuvieran con Él. Y estando con Él, ellos se llenan de un conocimiento, se llenan de una nueva experiencia, porque la voluntad descansaba junto a Jesús. La voluntad estaba con Jesús y la mente empezó a llenarse de toda esta expresión, de todo este saber, de toda esta vida. Y esto es vida porque impregna todos los estadios de nuestra vida. No es solo conocimiento, no es solo conocimiento. La vida es sentimiento, es conocimiento, es experiencia, pero aquí está la vida en plenitud, porque no depende ni siquiera de esta vida, de este cuerpo, no depende de las cosas en las cuales nosotros hemos aprendido a poner nuestra vida en el dinero, en el afán, por la comida, por el dinero, por el vestir. No, descansa ahora en su verdadero centro, en quien me la ha concedido, que es Dios. Y esto es una fuente inagotable de alegría. Y esto es otro paso más en esta imagen que nosotros debemos tener, que es ser hijos de Dios, y que nosotros debemos vivir hijos de Dios en plenitud, a imagen del hombre nuevo, del hombre perfecto que es Cristo. Hasta la próxima. Compartan este video. Recuerda darle a me gusta y activar la campanita. Incluso hablarle a tus conocidos de este canal y promover este trabajo si te parece que ha sido de bendición para ti, si ha sido adecuado el contenido que en él has escuchado. ¿Qué más puedes tú hacer en gratitud que no sea compartir esto para que, al igual que tú has sentido algo positivo, también los otros lo sientan? Y eso positivo no es otra cosa que la fe. Y lo que de fe hemos recibido también por la fe, debemos compartirlo para que todos vengamos a creer en Cristo Jesús, el hombre nuevo. Amén.